Mi esposa le dijo a su amiga, ceno con mi jefe esta noche, y sonó tan natural para alguien que ya había aprendido a mentir sin pestañear. No había vacilación en su voz, ninguna pausa entre palabras. Pero había un detalle que jamás podría haber predicho: yo estaba allí, en el pasillo de al lado, escuchándolo todo. Fingiendo buscar algún documento al azar, con la mirada fija en la nada, con el pecho ya empezando a llenarse de un aire extraño, una especie de asfixia silenciosa. Hablaba con tanta calma, con esa dulzura ensayada, que por un segundo casi quise creerla. Pero mi intuición ya no era tonta. Sabía que algo había cambiado. Y esa noche, en lugar de ir a casa, fui al restaurante que ella decía no pisar jamás, donde, según ella, era demasiado ruidoso, demasiado lleno, demasiado indiscreto. Es curioso cómo los lugares más evitados se convierten en refugios perfectos para encuentros que no deberían verse. Los encontré a ambos en el rincón más oscuro de la habitación. De la mano. Sus dedos se entrelazaron con los de él como buscando consuelo. Sonreía. No era la sonrisa que esbozaba en casa, después de un largo día. Era una sonrisa más ligera, relajada y apasionada. Una sonrisa que no me había visto en meses. Los vi antes de que ellos me vieran. Me senté en la mesa de al lado, con el corazón latiéndome en los oídos y la mano temblando sobre el menú, fingiendo elegir algo. No había ira. Solo un silencio interior que gritaba. Esperé unos minutos. Lo suficiente para asegurarme de que no era solo mi imaginación, de que el cariño entre ellos no era un malentendido, sino una intención. Y cuando vi sus ojos posarse en los suyos como esperando promesas, lo comprendí todo. Me levanté sin que nadie se diera cuenta. Me fui sin hacer un escándalo. Porque lo que realmente mata no es el grito. Es el silencio. Al día siguiente, simplemente escribí: cambiaste nuestra historia por un papel secundario. Me respondió horas después, llamándome por mi nombre como si eso pudiera hacerme volver. No fue lo que crees. Pero lo fue. Y más. Más de lo que podía explicar. Más de lo que ella podía justificar. Y cuando por fin tuvo el valor de admitirlo, dijo que él nunca le había prometido nada, que no sabía cómo empezó, que creía que era solo una distracción, que se sentía invisible en casa, que estaba confundida. Confundida. La palabra me dolió más que la traición misma. Porque mientras yo me levantaba temprano, preparaba café, dejaba notas cariñosas en la puerta del refrigerador, ella se enamoraba en silencio. Mientras yo creía que pasábamos por un momento difícil, ella decidió que nuestra historia podía pausarse, destrozarse, traicionarse. Mientras la esperaba, fingió retrasos, se vistió para otra persona y me sirvió fatiga. La clase de fatiga que no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con el alma que ya no quiere quedarse. En los días siguientes, el vacío llenó la casa como si fuera un nuevo residente. Su lado de la cama se enfrió. Su aroma abandonó lentamente la ropa, las almohadas, los recuerdos. Pero sus ojos aún me perseguían. Cuando hice las maletas, no fue el fin de un matrimonio. Fue el fin de un mundo que creía verdadero. Y ella permaneció. Con los arrepentimientos, con los silencios, con los recuerdos mal cosidos tratando de dar sentido a un error que ella misma cometió. Dijo que me amaba. Que todavía me amaba. Pero el amor, cuando se traiciona, se rompe de una manera que no se puede deshacer. Puede que seas perdonado. Pero nunca volverás a ser el mismo. Ella me contactó. Días después, semanas después. Le escribí para decirle que estaba bien. No por ella, sino por mí. Le dije que no le guardaba rencor. Que estaba aprendiendo a seguir adelante. Pero lo que no le dije, lo que ella nunca supo, es que pasé noches enteras despierto, mirando al techo, preguntándome dónde nos habíamos perdido. Tratando de entender cómo alguien elige a otro en lugar de un hogar. Cómo la certeza se intercambia por la aventura. Cómo la lealtad se reemplaza por la curiosidad. Dijo que no quería hacerme daño. Y tal vez era cierto. Pero la traición no tiene que ser intencional para destruir. Pasó el tiempo. Y, a diferencia de todo lo que dicen, no sanó, pero me enseñó. Me mostró que el amor no basta cuando falta el respeto.
Que la lealtad no es una promesa, es una elección. Que no todos los errores merecen una revancha. Y que, a veces, perdonar no se trata de volver a estar juntos, sino de liberar. Liberar al otro y, sobre todo, a ti mismo. Conocí a otra persona. No de esas que llegan con fuegos artificiales, sino de esas que llegan con paz. Sin necesidad de juegos. Sin esconder el teléfono. Sin sonrisas que no me pertenecen. Una mujer que no me quita el sueño preguntándome dónde está, con quién está, qué siente. Y entonces, en uno de esos días comunes que no prometen nada, regresó. La ex. La mujer que juró que fue solo una cosa de una vez, que dijo que era solo necesidad, que me amaba de verdad. Llamó a mi puerta con lágrimas en los ojos. Dijo que me veía en sueños. Que, cada noche, me veía partir. Y nunca miró atrás. Y ella se despertó llorando. Me desperté gritando mi nombre en la oscuridad. Dijo que dormía abrazada a la almohada de mi lado de la cama, que ahora siempre estaba vacía. Dijo que intentó amar de nuevo, pero nadie tenía mi risa. Que su tacto era frío. Que esa conversación se acabó a mitad de camino. Que las cenas sabían a silencio. Dijo que se arrepentía. No al día siguiente, sino el día en que se dio cuenta de que no iba a volver. Y allí, con los ojos húmedos y la voz entrecortada, comprendí lo que hace el silencio. No grita. Pero se venga. Y la mayor venganza es la ausencia. Porque ella todavía se despierta por las noches buscándome en sueños. ¿Y yo? Despierto junto a alguien que eligió quedarse. Que nunca me hizo dudar. Que nunca se apartó del amor que tenía para dar. Porque al final, el amor solo florece donde hay espacio para crecer. Y allí, en esa casa donde ella eligió yacer, ya no había tierra fértil. Solo recuerdos secos, y un arrepentimiento que ahora era solo suyo. Pero la historia de cómo sucedió todo, de los detalles no dichos, de las miradas evitadas, de la primera vez que me di cuenta de que ella ya no me amaba, y de lo que hizo después de perderlo todo, todavía necesita ser contada. Y lo que me dijo en nuestro último encuentro, en voz baja y con el corazón roto, aún resuena en mi cabeza. Porque entonces comprendí que no todo perdón salva. Algunos solo liberan. Y ella nunca volvió a dormir en paz. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, nunca. Las historias que escucharás son ficciones basadas en situaciones reales creado con un único propósito, demostrar profundamente cómo la traición destruye amores, hogares y vidas enteras. Cada trama refleja lo que puede suceder cuando alguien decide engañar a quien más confiaba. Prepárate. Lo que viene a continuación es una historia, fuerte, emocionante e impactante. Respira profundamente, y escucha el final. Él se llamaba Daniel. Ella era Emily. Eran el tipo de pareja que, a simple vista, parecía haber superado todos los pronósticos, dos jóvenes que se conocieron en la universidad, que construyeron sus carreras juntos, que afrontaron las dificultades de sus primeros años juntos y celebraron, como un logro íntimo y silencioso, cada pequeña victoria que el tiempo les traía. Su historia no empezó con una película romántica, ni con votos en puentes ni propuestas de matrimonio entre la lluvia y la música de fondo. Empezó con una conversación sin pretensiones en la cafetería de la universidad, donde ambos, aún inmaduros y soñadores, descubrieron que tenían más en común de lo que imaginaban. Daniel tenía esa calma, casi demasiado calma, que transmitía seguridad y paciencia. Emily, en cambio, era intensa, impulsiva, una mezcla de encanto y urgencia por todo lo que soñaba con experimentar. Él la escuchaba como si cada palabra fuera un nuevo universo. Ella se apoyaba en él como quien busca refugio tras una tormenta. Y allí, en la cotidianidad sin glamour, empezó a florecer un amor genuino. El apartamento en el que vivían reflejaba sus personalidades, no era grande, pero estaba lleno de detalles que contaban su historia. Había libros apilados por todas partes, cuadros con fotos de viajes, una cafetera antigua que Emily adoraba aunque no funcionaba bien, y un sofá desgastado donde pasaban tardes enteras viendo películas interminables, porque siempre preferían hablar. Los vecinos los conocían por su nombre, viéndolos bajar juntos por la mañana y regresar al final del día compartiendo bolsas de la compra,
riéndose de alguna broma privada que nadie más entendería. Eran el tipo de pareja que hacía parecer posible que el amor, cultivado con calma, pudiera florecer incluso en terreno imperfecto. Daniel trabajaba en arquitectura. Tenía una mente meticulosa, apasionado por construir y planificar espacios donde la gente se sintiera como en casa. Emily, en cambio, era directora de proyectos en un sector más dinámico y dinámico. Mientras él pasaba horas concentrado en dibujos técnicos, ella lidiaba con reuniones, plazos ajustados y decisiones difíciles. Sus rutinas eran diferentes, pero se reunían cada noche en esa pequeña cocina donde cocinaban juntos, o en ese sofá desgastado donde él escuchaba sus historias del día mientras le acariciaba el pelo. Eran compañeros. Amigos. Cómplices. En los primeros años, todo parecía funcionar con admirable facilidad. No eran perfectos, discutían, sí, por asuntos triviales y serios por igual. Dormían espalda con espalda, daban portazos, lloraban uno frente al otro. Pero siempre volvían. Siempre se buscaban de nuevo. Había una extraña sensación entre ellos de que, incluso en los días malos, todavía valía la pena. Y eso era exactamente lo que lo sostenía. Emily tenía un agudo sentido del humor, capaz de reír incluso en las situaciones más difíciles, mientras que Daniel ofrecía el tipo de calma que estabilizaba incluso las tormentas más inesperadas. Era el tipo de hombre que prestaba atención a los detalles, recordaba la fecha de su primer viaje, guardaba viejas notas, notaba cuando cambiaba el tono de su perfume. Y ella, sin siquiera decirlo, se sentía protegida por ello. Sin embargo, con el paso de los años, algo sutil empezó a cambiar. Pequeñas cosas que antes ignoraba empezaron a agobiarla. Su horario se volvió cada vez más impredecible, y Daniel, con su paciencia, intentaba no darle demasiada importancia. Entendía que Emily estaba progresando profesionalmente, que su puesto exigía cada vez más dedicación. Esperó. Preparó la cena. Dejó las luces encendidas. Le escribía para preguntarle si quería que se la calentara. Y ella casi siempre respondía que ya había cenado fuera, que estaba cansada y que lo compensaría al día siguiente. Daniel nunca se quejaba. Pero en el fondo, empezaba a sentir que se distanciaban en silencio. Emily, por su parte, también sintió que algo cambiaba en su interior. Las presiones del trabajo, las nuevas responsabilidades y la interacción con personas de orígenes muy diferentes empezaron a hacerla preguntarse si seguía siendo la misma chica que conoció a Daniel en aquella cafetería. Todavía lo amaba, todavía se conmovía con sus gestos, pero una creciente inquietud le invadía el pecho. A veces se sorprendía mirándolo con cariño, pero también con cierta nostalgia, como si ese amor estuviera atrapado en el tiempo, congelado en una versión de ellos que quizá ya no existía. No se lo contaba a nadie. Ni siquiera a él. Se lo guardaba para sí misma, como quien esconde una duda persistente que aún no tiene el valor de afrontar. Poco a poco, su rutina dejó de ser una cita para convertirse en una coincidencia de horarios. Cenar juntos se volvió poco frecuente. Las conversaciones se acortaron. Los silencios, más largos. Daniel la extrañaba incluso cuando estaba cerca. Emily se distraía, a menudo con la mente en otra parte, y no sabía exactamente por qué. Pero los fines de semana aún tenían sus momentos. Seguían paseando de la mano, seguían viendo series juntos, seguían compartiendo planes para el futuro. Había amor. Pero también había una especie de distancia invisible, algo que ni siquiera los abrazos más fuertes podían salvar. Un momento simbólico fue el cumpleaños de Daniel. Lo olvidó. O mejor dicho, lo recordó demasiado tarde. Estaba en una reunión, abrumada por compromisos, y cuando llegó a casa, él ya estaba dormido. Al día siguiente, intentó compensarlo con un regalo improvisado y una disculpa apresurada. Él sonrió y dijo que todo estaba bien, pero no fue así. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Emily lo notó, pero no supo qué hacer. Y Daniel, como siempre, se lo tragó en silencio. Aún así, su amor persistió. Quizás por costumbre. Quizás por desconocimiento. O quizás porque, en el fondo, aún había algo lo suficientemente fuerte como para retenerlos. Pero era como si estuvieran en lados opuestos de un puente que, poco a poco,
comenzaba a derrumbarse. Y ninguno de los dos sabía muy bien cómo reconstruirlo. Un sábado cualquiera, decidieron hacer un viaje corto, solos. Fue un intento de reconectar, de recuperar algo que parecía perdido en la vida cotidiana. Fueron a un lugar apartado, con un paisaje hermoso y una cabaña sencilla donde se habían alojado años atrás. Allí, entre caminatas y vino junto al fuego, hubo risas, hubo besos, hubo amor. Pero también hubo profundos silencios. Emily, a veces, parecía estar presente en cuerpo, pero lejos en mente. Y Daniel, atento, comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todos sus esfuerzos, había algo entre ellos que ya no se podía tocar. El regreso fue silencioso. Cada uno, sumido en sus propios pensamientos, fingiendo que todo estaba bien. Pero sabían que no era así. Y aún así, no se pronunciaron palabras. Las palabras que importaban empezaron a fallar, y en su lugar, las ausencias crecieron. Emily empezó a llegar cada vez más tarde. Daniel dejó de esperar. Empezó a prepararse la cena solo para él, durmiendo sin dejar la lámpara encendida. Su amor seguía ahí, pero herido. Frágil. Oculto bajo una capa de indiferencia que crecía con cada día que pasaba. Por aquella época, Emily empezó a conectar con gente nueva. Gente distinta, con conversaciones rápidas, con intereses más audaces, con ritmos que desafiaban la previsibilidad en la que vivía. No buscaba nada, al menos no conscientemente. Pero se dejó llevar. Y sin darse cuenta, empezó a ocultar pequeñas cosas. Tonterías. Horarios, mensajes, reuniones. Cosas que antes le contaba a Daniel con naturalidad y que ahora callaba por decisión propia. Y Daniel, a pesar de no conocer los detalles, lo presentía. No necesitaba pruebas. Lo presentía en el tono de voz, en el cambio de gestos, en la repentina frialdad de sus abrazos. Algo andaba mal. Pero no preguntó. Quizás por miedo a la respuesta. Quizás por orgullo. O por amor. La casa, antes llena de vida, empezó a sonar vacía. Las risas disminuyeron. Los juegos se desvanecieron. Las noches se hicieron demasiado largas. Emily vivía en piloto automático. Daniel, en el pasado. Y el presente, que se convirtió en un campo minado donde cualquier palabra podía hacer estallar lo poco que quedaba. Y entonces, sin que él lo supiera, todo estaba a punto de cambiar. Porque sucedían cosas entre bastidores. Se decían palabras a otros. Se intercambiaban promesas en silencio. Se trazaban caminos en paralelo, mientras él aún creía que era solo una fase. Seguía haciendo planes. Ella ya no sabía cómo confesar que el suyo había cambiado. Y así, día tras día, minuto tras minuto, el amor que una vez fue su hogar se convirtió en ruina. Pero nadie tenía el valor de decirlo en voz alta. Todavía no. Todavía no. Esa mañana, Emily se fue antes de lo habitual. Dijo que tenía una presentación importante en el trabajo y que necesitaba repasar todo antes de la reunión. Daniel, ya acostumbrado a horarios impredecibles, simplemente asintió con un breve beso en la frente y le deseó suerte. Algo pesaba en su interior, como si su cuerpo supiera de un vacío que su mente aún no había comprendido. En los últimos días, Emily había estado más distante, más introspectiva. Su mirada parecía cansada, pero no por fatiga física, era algo más profundo, más confuso. Y, sin embargo, sonreía, como si hubiera practicado cada gesto para parecer natural. Daniel, sin querer presionarla, siguió fingiendo no darse cuenta. Si la ignorancia protege, el amor todo lo perdona, incluso antes de la confesión. Emily subió al coche y respiró hondo. Se miró por el retrovisor y se alisó el pelo con manos temblorosas. Se veía diferente. Había una nueva culpa en sus ojos, mezclada con una emoción que no podía comprender del todo. En su bolso llevaba un perfume que no había usado en meses, reservado solo para ocasiones especiales. Y esa mañana, por alguna razón que se negaba a articular, lo eligió. Al arrancar el coche y conducir por la carretera, la radio puso una vieja canción que solía cantar con Daniel los domingos. Cambió de emisora. No quería recuerdos.
Solo silencio. Y prisa. Daniel pasó la mañana intentando trabajar, pero la concentración le fallaba a menudo. El proyecto en cuestión requería atención al detalle, y sin embargo, solo veía la sombra de una duda que crecía lentamente, como una grieta en el techo. Consideró escribirle a Emily, preguntándole si había almorzado, si la presentación había ido bien, pero algo lo detuvo. Un nuevo miedo lo invadió. Como si, al escribir, confirmara lo que su silencio ya gritaba. Miró su teléfono y lo dejó a un lado. Fue a la cocina, preparó café y se sentó en el porche, como hacía los días que necesitaba pensar. Y en ese momento, se dio cuenta de cuánto había estado pensando para sí mismo últimamente. La noche anterior había sido fría. Durmieron sin intercambiar muchas palabras. Ella regresó tarde, diciendo que estaba agotada, y Daniel simplemente le respondió con un beso en la frente. La sintió girarse apresuradamente hacia el otro lado de la cama, evitando cualquier proximidad. Se quedó allí, con los ojos abiertos, escuchando su respiración e intentando comprender dónde habían empezado a perderse. Su almohada ya no olía igual. Su lado de la cama parecía más lejano de lo que realmente estaba. Y el tiempo entre ellos, el tiempo que antes era cómplice, ahora solo se acumulaba en pesados silencios. Esa tarde, Daniel recibió una llamada inusual. Era de la hermana de Emily. Llamaba para confirmar una comida familiar el domingo, pero su tono sonaba vacilante e incómodo. Al final de la conversación, mencionó algo que Daniel no pudo ignorar, le preguntó si a Emily le había gustado el regalo que le había dejado a su nuevo jefe la semana pasada. Daniel, confundido, fingió entender y se despidió rápidamente. Pero la pregunta resonó. No sabía nada de ningún regalo. No sabía nada de ningún nuevo jefe. Y ese detalle, tan pequeño como una piedrita en el zapato, lo devolvió al principio. Se sentó de nuevo en el porche y, esta vez, empezó a atar cabos. En los últimos meses, ella había estado hablando de un nuevo proyecto en el trabajo, pero nunca había mencionado nombres. Había dicho que el equipo era grande y que la presión era enorme, pero nunca había contado historias, como solía hacer. Nada de bromas sobre compañeros. Nada de críticas a los jefes. Solo referencias vagas. Y entonces, esa mención del nuevo jefe pareció abrir una puerta que desconocía. La incomodidad aumentó. El café se enfrió. Y una sensación de que algo andaba muy mal lo agarró con furia. Esa misma tarde, Emily envió un mensaje corto diciendo que se quedaría hasta tarde en la oficina. Daniel respondió con un simple, vale, pero esta vez decidió actuar de otra manera. Esperó a que oscureciera. Se duchó despacio, se puso ropa discreta y salió de casa sin hacer ruido. Sabía que el restaurante que Emily siempre evitaba era precioso, pero conocido por estar lleno de gente y vigilar. Ella decía que era demasiado ruidoso, que no le convenía, y por eso nunca iban. Pero, de repente, ese era precisamente el lugar que él quería visitar. Llegó al local y se sentó en una mesa discreta en la esquina opuesta a la entrada. Pidió solo una bebida y comenzó a observar el entorno. El tiempo parecía detenerse. Examinaba a cada persona que entraba. Estudiaba a cada pareja que se sentaba con una creciente inquietud en el estómago. Y entonces, entre el ir y venir de los camareros, la vio. Emily entró con un hombre alto, bien vestido y de sonrisa fácil. Se sentaron en una mesa más privada, pero no tan escondida como podrían haber imaginado. Estaba hermosa. Vestido negro, cabello suelto, maquillaje ligero. Daniel no sabía si congelarse o levantarse. Su mano temblorosa sostenía la copa como si fuera su único ancla al suelo. No había duda. No era una reunión de trabajo. No había maletín, ni portátil, ni formalidad. Se servía vino caro. Se oyeron risas discretas. Las miradas se cruzaron y se detuvieron demasiado tiempo. Y entonces, hubo un roce. Sus manos se deslizaron por la mesa hasta encontrar las de él. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si ya lo hubieran hecho antes. Como si fuera una costumbre. Y lo que Daniel siempre había temido, pero nunca se había atrevido a nombrar, finalmente se convirtió en una imagen. Allí,
la traición tomó forma, color y temperatura. No sentía ira. Sintió un vacío diferente, como si su cuerpo aún estuviera allí, pero su alma ya se hubiera ido. Se quedó allí parado unos minutos, tratando de decidir qué hacer. ¿Levantarse y confrontarlos? ¿Gritar? ¿Llorar? Pero ninguna de estas reacciones parecía tener sentido para el dolor que crecía en su interior. En cambio, la respuesta llegó en forma de silencio. Se levantó con calma, dejó dinero sobre la mesa y se fue sin que se dieran cuenta. El mundo exterior seguía igual. Pasaban coches. La gente reía. La ciudad seguía con sus asuntos, ajena a la silenciosa ruptura que acababa de ocurrir. En casa, Daniel no lloró. No es que no le doliera, le dolía como nunca. Pero era un dolor seco y contenido que parecía desgarrar desde dentro sin dejar marcas visibles. Entró, apagó las luces, fue a su habitación y se acostó. Emily regresó horas después. Dijo que estaba cansada. Lo besó en la mejilla y se puso de lado, como lo había hecho durante semanas. Daniel permaneció despierto, mirando al techo, sintiendo el peso de una decisión que aún no había tomado, pero que, en el fondo, ya estaba tomada. Al día siguiente, se despertó antes que ella. Preparó café como todas las mañanas. Pero esta vez, solo dejó una taza en la mesa. La suya. Tomó su teléfono y escribió unas pocas palabras, pero precisas. Palabras que no requerían explicación, que no dejaban lugar a disculpas. Era el final. Y cuando Emily despertó y lo leyó, no hubo una respuesta inmediata. Porque a veces, el silencio habla por todos. Pero lo que Daniel aún no sabía, lo que Emily nunca pensó que descubriría, era que esa noche no era el final. Era solo el comienzo del otoño. Porque había algo más. Algo que nunca se había atrevido a contar. Y ese secreto, estaba a punto de salir a la luz. Emily reapareció días después, como si el tiempo entre el silencio y la culpa le hubiera dado un nuevo, pero inestable, coraje. No llamó. No escribió. Llamó a la puerta. Y cuando Daniel abrió, estaba diferente. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, su maquillaje casi inexistente, como si hubiera estado intentando mantener una apariencia que no soportara ni la primera lágrima en el camino. Él no dijo nada. Simplemente le dio espacio. Entró lentamente, como quien pisa un terreno que sabe que puede ceder en cualquier momento. La casa, que una vez conocí tan íntimamente, ahora se sentía extraña. Cada objeto, cada olor, cada detalle era un doloroso recordatorio de todo lo que había desechado. Se sentó en el sofá, el mismo donde tantas veces se habían reído juntos, y durante unos segundos, el silencio pesó más que cualquier palabra. Daniel permaneció de pie, observándola con la frialdad de alguien herido sin remedio. El tipo de dolor que no explota, sino que arde lentamente por dentro. Intentó empezar, pero le quebró la voz. Respiró hondo, juntó las manos en el regazo y dijo que no esperaba perdón, que no venía con excusas, que no podía seguir adelante sin decir la verdad. Daniel permaneció en silencio, con la mirada fija, como esperando el golpe final aunque ya había caído. Emily dijo que el hombre del restaurante, su supuesto jefe, ya no estaba en su vida. No porque ella quisiera que estuviera, sino porque simplemente desapareció después de que ella le dijera que el matrimonio había terminado. Dijo que no había habido promesas suyas, que había creído en algo que solo existía en su propia cabeza. Daniel escuchó, impasible. No era una novedad. Era predecible. Pero Emily no estaba allí para contarle sobre el final de una aventura, había algo más, algo enterrado, que ahora se sentía más pesado que nunca. Con lágrimas en los ojos, levantó la vista y dijo algo que Daniel jamás esperó oír. Dijo que, en las últimas semanas antes del fin, había soñado con él todas las noches. No con Daniel, sino con el Daniel que la abandonaba. Un sueño recurrente. Siempre el mismo escenario, él se iba por una puerta que ella no podía abrir y nunca miraba atrás. Se despertó llorando, desesperada, sintiendo un vacío tan real que era como si hubiera perdido a alguien para siempre. Al principio, pensó que era culpa. Pero el sueño continuaba, cada noche, como una advertencia,
como un castigo que no podía descifrar. Daniel permaneció inmóvil. Su voz era lo único que llenaba el aire. Le contó que en su última noche juntos, cuando él se durmió sin decir palabra, ella había tenido ese mismo sueño. Pero con un giro nuevo. En el sueño, ella gritaba su nombre, rogándole que no la dejara, y él se detenía un segundo, giraba la cara y decía con cruel calma, «Ahora entiendes lo que es ser invisible». Y entonces se iba. Despertó sofocada, con la cara mojada por las lágrimas y una opresión en el pecho que parecía no desaparecer jamás. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era solo remordimiento. Era algo más. Algo que la carcomía por dentro. Se levantó del sofá, caminó hasta el centro de la habitación y lo miró directamente a los ojos. Dijo que ese día, después del sueño, intentó marcar su número, pero no tuvo el valor. Dijo que pensó en ir a su trabajo, en inventar cualquier excusa, pero no pudo. Pasó todo el día con esa frase resonando en su cabeza. Y esa noche, cuando finalmente se armó de valor para salir de casa, se encontró con algo inesperado, Daniel, caminando junto a una mujer. No estaban tomados de la mano. No hubo beso. Pero había una ligereza en el que no había visto antes. Una sonrisa sincera y despreocupada. Una especie de presencia que nunca había visto mientras estaban juntos. Lo siguió con la mirada hasta que entraron en una cafetería. Y al acercarse a la ventana, vio a Daniel apartar la silla de la otra mujer, sonreír y inclinarse ligeramente para escucharla, como solía hacerlo en los viejos tiempos. Ella no entró. Solo observó. Y allí, de pie en la acera, sintió que había perdido algo irrecuperable. La imagen no había abandonado su mente desde entonces. Cada día, el sueño regresaba. Y con él, la certeza de que la traición no solo había destruido su matrimonio, sino todo lo que ella aún creía ser capaz de amar. Daniel, hasta entonces callado, finalmente habló. Y su voz no era de ira, sino de un cansancio que venía de lo más profundo. Dijo que su silencio durante los últimos meses lo había matado lentamente, que cada excusa que ponía era como un cuchillo que le había apuñalado por la espalda con una sonrisa. Dijo que no fue el acto de traición lo que más dolió, sino la frialdad de saber que ya se había ido mucho antes de admitirlo. Que ella seguía viviendo a su lado como si todavía estuviera allí, cuando en realidad ya se había despedido hacía mucho tiempo. Emily intentó interrumpir, pero Daniel continuó. Dijo que perdonar no se trataba de olvidar, ni de volver atrás, ni de fingir que no había pasado nada. Era simplemente dejar ir. Y que, aunque la veía allí, despojada de máscaras y palabras, ya no sentía dolor. Lo que le quedaba era dolor. Dolor por algo que moría lentamente, sofocado por pequeñas mentiras, decisiones egoístas, omisiones cobardes. Empezó a llorar. Un llanto profundo e inestable, como quien comprende por primera vez que el daño es irreversible. Daniel fue a la puerta, la abrió con calma y le dijo que podía volver cuando quisiera, pero solo hasta allí. Que el hogar que habían construido juntos había desaparecido. Que ahora solo era una casa. Que sus sueños no eran un castigo, sino un espejo. Porque así era exactamente como se había sentido durante meses, atrapado en una pesadilla donde gritaba su nombre y nadie respondía. Emily se quedó quieta unos segundos, como esperando que se arrepintiera, que se retractara. Pero no lo hizo. Y en ese momento, comprendió que el perdón no es una oportunidad para empezar de nuevo. A veces, es solo la confirmación de que te has perdido para siempre. Ella se fue, y el silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez, era un silencio diferente. No estaba vacío. Era luz. Daniel cerró la puerta y respiró hondo. Miró a su alrededor, tocó los objetos de la casa, se sentó en el sofá y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor. Sintió paz. Una paz que no provenía de ganar, sino de sobrevivir. De no haberse amargado. De haber amado con todo y, aunque dolido, haber elegido no buscar venganza. Pero aún quedaba algo por venir. Algo que ni siquiera Emily sabía, y que Daniel descubriría poco después. Porque el final de esa historia no se trataba solo de lo perdido, sino de lo que se reconstruiría. Y lo que quedaba aún saldría a la luz.
Habían pasado 2 meses desde aquella última conversación. Desde la última vez que los ojos de Emily se cruzaron con los de Daniel sin el filtro del pasado. El invierno había dado paso a una tímida primavera, y con él llegaron días más largos, mañanas más brillantes y una suave calidez que se filtraba por la ventana como la promesa de un nuevo comienzo. Daniel nunca volvió a contactar con Emily. Ni una llamada, ni un mensaje. Lo intentó unas cuantas veces más, dejando mensajes sin respuesta, cartas que quizá nunca leyó. Y poco a poco, comprendió que su silencio era definitivo. No por venganza, ni por orgullo, sino porque, de alguna manera, había encontrado algo que ella había perdido en el camino, la paz. Daniel, por su parte, siguió adelante. Reanudó proyectos, visitó a viejos amigos y volvió a tocar la guitarra los sábados por la tarde. Lo que antes estaba vacío se fue llenando poco a poco con cosas nuevas, una cafetería singular que descubrió cerca del parque, un sendero que recorrió solo por primera vez, una librería donde pasó horas hablando con un desconocido que le recomendó una novela que le conmovió profundamente. No buscaba a nadie. No necesitaba llenar un vacío. Pero ya no estaba herido. Y eso, en sí mismo, fue un nuevo comienzo. Fue un viernes por la noche, durante una exposición de arte a la que lo había invitado un amigo, que Daniel se reencontró con la mujer de la cafetería, aquella con la que Emily lo había visto y con la que finalmente comprendió que lo había perdido todo. Se llamaba Claire. Tenía una sonrisa serena, una mirada que parecía escuchar antes de hablar, y una presencia serena, como si llevara dentro un mundo donde las cosas no necesitaban apresurarse. Hablaron durante horas esa noche. Sobre arte, música, sobre el tiempo y las cicatrices que deja. Claire no hizo preguntas invasivas ni buscó respuestas. Simplemente escuchó. Y Daniel, sin darse cuenta, habló de sí mismo con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Sus encuentros se hicieron frecuentes. Primero por casualidad. Luego por decisión propia. No hubo declaraciones precipitadas ni promesas vacías. Solo la presencia mutua de dos adultos que cargaban con su propio pasado, pero no permitían que éste dictara el presente. Con Claire, Daniel sintió algo inusual, no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Podía mostrarle sus dudas, sus miedos, sus partes inconclusas. Y ella no tenía miedo. Simplemente se quedó. Este era el nuevo amor que estaba tomando forma, no del tipo abrumador que llega como un huracán, sino del que crece lenta y constantemente, como un árbol que crece en silencio en tierra firme. Emily se enteró de esto por un amigo en común. La noticia fue como un golpe seco, sin previo aviso. Intentaba seguir adelante, reconstruyendo su rutina, saliendo con compañeros de trabajo, visitando diferentes lugares, intentando encontrarle sentido a las mañanas que amanecían sin propósito. Pero la verdad era que nada la llenaba. Todo parecía insignificante comparado con lo que había perdido. Descubrió que Daniel estaba con alguien. Que parecía estar bien. Que volvía a sonreír. Y eso, en lugar de provocar celos o ira, despertó un dolor profundo y profundo que provenía de algo más profundo que el orgullo. No era porque él hubiera seguido adelante. Era porque había tardado demasiado en comprender que nunca volvería. Un día, al salir del mercado, Emily vio a Daniel al otro lado de la calle. Estaba con Claire. Se reían de algo tonto, compartían una bolsa de la compra y parecían inmersos en un mundo propio. Se detuvo, instintivamente, como quien ve un fantasma, no porque hubiera muerto, sino porque estaba demasiado vivo en otra vida que ya no incluía la suya. No la vieron. Se quedó allí, inmóvil, durante largos segundos, hasta que la luz cambió y la multitud la empujó hacia adelante. Siguió caminando con la vista nublada, el alma apesadumbrada y un deseo absurdo de retroceder en el tiempo. Pero el tiempo nunca regresa. Fue esa misma noche, tumbada en la cama que ahora le parecía demasiado grande, que volvió a tener el sueño. Estaba en una estación vacía. Llovía. Daniel se alejó, y ella gritó su nombre, suplicó, lloró. Él no se detuvo. Solo en el último segundo giró la cara y dijo, «Ahora entiendes lo que es quedarse atrás». Y entonces desapareció. Cuando despertó, tenía la cara mojada, la almohada empapada y el pecho hecho un nudo insoportable.
Era la sexta vez que ese sueño se repetía. Siempre igual. Siempre más vívido. Y en el fondo, lo sabía, no era solo un castigo. Era la única manera que su mente encontraba de enfrentarse a la verdad. 2 días después, Emily decidió buscar a alguien. No a Daniel. Ni a Claire. Sino a alguien que, tal vez, pudiera ayudarla a comprender dónde todo había empezado a desmoronarse. Y fue en una conversación con su propia madre que todo emergió. Entre lágrimas, confesiones y recuerdos, Emily le contó cosas que nunca antes le había dicho. Dijo que en los meses previos a la traición, ya no se reconocía a sí misma. Que tenía miedo de vivir una vida que no había elegido. Que no sabía si lo que sentía por Daniel seguía siendo amor o solo afecto. Pero, lo más importante, le dijo algo que había llevado como una piedra en lo más profundo de su alma, que no lo había traicionado solo con gestos. Lo traicionó primero en su corazón. Mucho antes de tocar otras manos, ya había dejado de ofrecerle las suyas. Se había vuelto ausente, fría, impaciente. Y cuando su cuerpo partió, su alma ya se había ido primero. La madre, en silencio, solo escuchaba. Y al final, dijo algo que le martilleó la cabeza a Emily durante días: a veces el amor muere porque dejamos de regarlo. Pero, hija, ¿no te diste cuenta de que se regaba solo hasta que se secó por completo? Eso la destrozó. Porque era cierto. Daniel luchó hasta el final, solo. Y cuando se detuvo, ella se dio cuenta de que era demasiado tarde. Una semana después, Emily llamó a Daniel. Él contestó. Su voz era tranquila, serena, como si ya hubiera hecho las paces con todo. Pidió verlo. Dijo que no llevaría flores, disculpas ni cartas. Solo quería mirarlo a los ojos una última vez. Daniel dudó unos segundos, pero aceptó. Quedaron en verse en un café apartado, lejos de los lugares que frecuentaban. Era territorio neutral, donde los fantasmas del pasado no serían invitados. Emily llegó primero. Estaba nerviosa, pero decidida. Cuando Daniel entró, se levantó lentamente. Estaba más delgado, quizá, o quizá más pálido. Sus ojos seguían siendo los mismos. Pero había algo diferente, algo que no podía identificar, pero que sabía que nunca volvería. Se sentaron uno frente al otro. No sabía por dónde empezar. Él rompió el silencio preguntándole cómo estaba. Ella respondió con una sonrisa triste, diciendo que estaba sobreviviendo. Y entonces empezaron a hablar. Sin resentimiento. Sin exigencias. Solo 2 viejos capítulos intentando despedirse con dignidad. A mitad de la conversación, Emily bajó la mirada, respiró hondo y dijo que necesitaba confesar algo. Dijo que, más allá de todo lo que él ya sabía, había un detalle que nunca le había contado. Que, en el fondo, guardaba un arrepentimiento peor que la traición. Daniel, curioso, simplemente escuchó. Y fue allí, en ese momento, que le reveló que una semana antes de que todo ocurriera, Daniel había escondido una nota en su cajón. Una nota hablando del fin de año, de viajar juntos, de una sorpresa que estaba preparando, quería renovar sus votos matrimoniales. Ella encontró la nota, la leyó y aún así decidió salir esa noche con otro hombre. Daniel guardó silencio. No porque no sintiera nada, sino porque le dolía de una forma nueva. No se trataba de lo que ella hacía. Se trataba de lo que ignoraba. El amor estaba ahí, envuelto en papel, esperándola. Y ella lo ignoró. Emily dijo que leyó la nota, lloró, pero aún así siguió adelante. Que ahora lo cargaba como la mayor cobardía de su vida. No fue el beso, ni la caricia. Fue la decisión consciente de no corresponder al amor. Daniel tragó saliva. Dijo que no necesitaba oír más. Que ya lo sabía, incluso sin saberlo. Porque el corazón siente cuando lo han dejado de lado. Emily se disculpó. No para volver con él, sino para intentar dormir por las noches. Dijo que lo amaba, que aún lo amaba, pero que entendía que ya no lo merecía. Daniel, en voz baja, respondió que la perdonaba. Que no le deseaba ningún mal, que no albergaba odio, pero que ya no había lugar para ella en su nueva vida.
dijo que ahora volvía a amar. Y que era un amor diferente, pacífico, merecido. Emily sonrió entre lágrimas. Dijo que se alegraba por él. Y en ese momento, supo que lo que había perdido jamás volvería. Al salir del café, miró hacia atrás y lo vio sentado, mirando por la ventana. Y pensó que tal vez, por el resto de su vida, seguiría apareciendo en sus sueños. Pero ahora, ya no como alguien que se fue, sino como alguien que nunca debió haber sido abandonado. El camino a casa fue silencioso. Daniel condujo con las ventanillas entreabiertas, sintiendo el viento rozarle la cara como si intentara arrancar los últimos vestigios de aquella conversación. No había resentimiento en sus pensamientos, sino un profundo cansancio, como quien finalmente deja ir algo que ha cargado durante demasiado tiempo. No era el tipo de cansancio que se disipa con una buena noche de sueño, era el cansancio del alma, de quien ha escuchado una verdad que confirma lo que ya presentía, pero que aún duele como si fuera la primera vez. La revelación de Emily no cambió el final, solo dejó más claro cuanto había dejado ya incluso antes de irse físicamente. Ya no causaba dolor, pero generaba una extraña melancolía. Un duelo silencioso por todo lo que pudo haber sido pero nunca fue, por cada gesto de amor ignorado, por cada intento que hizo por mantener vivo algo que ella ya había dejado morir en silencio. Al llegar a casa, encontró a Claire dormida en el sofá, con un libro en el regazo y los pies descalzos acurrucados bajo una manta. Había una luz tenue en un rincón de la habitación y una taza medio vacía en la mesa de centro. Probablemente intentó esperar, pero el sueño la venció. Daniel se quedó allí unos segundos, simplemente observando. El contraste entre ese presente y el pasado que acababa de revivir en la cafetería era tan intenso que creaba una extraña sensación de desconexión. Claire aún no sabía que había visto a Emily. Sabía que lo había buscado, pero no lo había presionado para que le contara detalles. Nunca lo presionó. Era de las que respetaban el tiempo, el dolor y el silencio. Y eso hacía que todo entre ellos sucediera lentamente, sin necesidad de defensas. Daniel se acercó lentamente, le quitó con cuidado el libro de las manos y le acarició el pelo. Ella abrió los ojos lentamente y sonrió al verlo, preguntándole si todo estaba bien. Él respondió con un suave beso en la frente y le dijo que ya estaba. En los días siguientes, Daniel volvió a su rutina con una nueva perspectiva. La conversación con Emily no le trajo alivio ni sufrimiento, pero ella le entregó una llave. La llave que cierra una puerta de una vez por todas. Empezó a mirarse con más honestidad, reconociendo las cicatrices que aún cargaba, pero también los espacios que se habían vuelto a llenar. Aún había miedos, fantasmas que afloraban en pequeños momentos, como cuando Claire tardaba en responder un mensaje, o cuando se encontraba haciendo planes y temía confiar demasiado. Pero estos fantasmas no lo dominaban. Eran sombras fugaces que desaparecían a la luz del cariño sencillo y genuino que ahora lo rodeaba. Claire percibía estas sombras. A veces preguntaba con dulzura, otras simplemente ofrecía su presencia en silencio. Sabía que el corazón de Daniel era una tierra de ruinas. Y en lugar de intentar reconstruirlo todo a toda prisa, caminaba entre los escombros con cuidado, sin juzgar, sin forzar. Fue este respeto lo que hizo que Daniel volviera a creer poco a poco en los vínculos que no requieren sufrimiento. Estar con ella era como vivir en una casa con las ventanas y las puertas abiertas, porque allí nadie intentaba escapar. Mientras tanto, Emily se encontraba inmersa en un proceso de reconciliación consigo misma. La ausencia de Daniel ya no era un vacío que llenar, sino una ausencia profunda que le enseñaba, con cada repetición de su silencio, que no tendría una segunda oportunidad. Empezó a escribir. No para él, sino para sí misma. Llenó cuadernos con desvaríos, recuerdos, arrepentimientos, cartas que nunca enviaría. Revisó fotos antiguas, borrando muchas y conservando otras. Renovó su habitación, retirando objetos que solo le traían recuerdos dolorosos. Intentó aprender a lidiar con el eco de sus decisiones, a comprender que el perdón que recibió no curó la culpa, solo se la devolvió a quien la creó. En el trabajo, se mantuvo concentrada. Intentó reconstruir una rutina. Pero fue en el silencio de las noches que el peso regresó con más fuerza. Ya no eran los sueños de la partida de Daniel los que la despertaban. Ahora era el vacío a su lado, la ausencia de una presencia que nunca podría reemplazar.
caminó por las calles y vio lugares que una vez fueron suyos y de él. Cada restaurante, cada banco del parque, cada sendero familiar era ahora un recordatorio de un tiempo que nunca volvería. No había consuelo. Solo existía la amarga aceptación de que el amor, una vez roto de esta manera, deja cicatrices que el tiempo no borra, solo nos enseña a vivir con ellas. Una noche, Emily decidió visitar un lugar que había evitado por mucho tiempo, la librería donde Daniel solía pasar las tardes. Quería ver si podía soportarlo. Él caminó lentamente entre los estantes, mirando los libros como si pudieran decirle algo. No encontró a Daniel, pero sí recuerdos. Sonrió al ver una de las novelas que tanto amaba y la hojeó como buscando algún rastro de lo perdido. Salió con un libro nuevo en las manos, pero sin alivio. Solo con la certeza de que algunas heridas son para siempre. Mientras tanto, Daniel preparaba un viaje con Claire. Nada del otro mundo. A solo unos días de viaje, lejos de la ciudad, en una sencilla cabaña con vistas a las montañas. Era su primer viaje, y algo en él le decía que este paso representaba más que una escapada de la vida cotidiana, era el comienzo de algo sólido. Claire notó que estaba más ligero, más presente, menos atrapado por los dolores del pasado. Y una noche fría, sentado frente a la chimenea, le tomó la mano y le dijo que no quería sanarlo, que no lo veía como un hombre roto, sino como alguien completo, que simplemente había pasado demasiado tiempo intentando reconstruir una historia que ya había terminado. Daniel la miró en silencio, con los ojos llenos de algo que no era tristeza, sino gratitud. Y en ese momento, supo que estaba listo. Pero incluso con esta claridad, un dilema permanecía latente, silencioso, como un hilo suelto en una trama casi perfecta. Era el dilema moral de seguir adelante sabiendo que alguien aún sufría por sus decisiones, pero no podía, ni quería, volver atrás. Daniel no le deseaba mal a Emily. Nunca lo había deseado. Pero sabía que cualquier gesto que pareciera una retribución sería una chispa en un campo minado. Perdonarla era necesario para liberarse, pero cualquier compasión excesiva podía confundirse con esperanza. Y la esperanza era algo que ya no podía ofrecer. Esta dualidad lo acompañaba en sus pequeños gestos. A veces se preguntaba cómo estaría, si seguía sufriendo, si había encontrado a alguien, si estaría escribiendo. Pero apartaba estos pensamientos con la firmeza de quien sabe que avanzar de verdad requiere cortes limpios. No importa cuánto duela, no importa lo pesado que sea. Era un dilema humano real, el deseo de ayudar a alguien que te hizo daño, pero la necesidad de protegerte por encima de todo. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café juntos en el porche de la cabaña, Claire le preguntó si aún pensaba en Emily. Daniel, sincero como siempre, respondió que sí. Que a veces la recordaba, no con añoranza, sino con cierto respeto. Que cada recuerdo era prueba de cuánto había cambiado. Claire sonrió y dijo que amar a alguien no borra lo anterior, solo te enseña a amar de otra manera. Daniel le apretó la mano y sintió, quizás por primera vez, que estaba exactamente donde debía estar. Emily, por otro lado, escribía la última carta que entregaría. En ella, lo contaba todo. Cómo había destruido algo hermoso con sus propias manos. Cómo había aprendido más de la ausencia que de la presencia. Cómo ahora entendía que el amor no es algo que se abandona en un momento de duda, sino algo que se atesora incluso en los días en que no se siente nada. Y al final de la carta, escribió la frase que quizás lo resumía todo: fuiste mi amor más completo, y yo fui tu mitad rota. Dobló el papel con cuidado, lo metió en una caja y la cerró con llave. Era el final de su intento de rescatar lo que ya no existía. La vida continuó para ambos. Por caminos diferentes. A ritmos distintos. Pero con algo en común, la comprensión de que el amor, cuando es real, se transforma, incluso cuando termina. Y que, a veces, el dolor de la pérdida es la única manera de aprender a valorar lo que nunca debió desecharse. Pero aún quedaba un último momento por llegar. Un último instante que traería no solo el cierre, sino la lección final. Y ese momento, se estaba acercando cada vez más. El tiempo seguía su curso con la precisión indiferente que los corazones rotos aprenden a temer. La cabaña en las montañas se había convertido en un dulce recuerdo para Daniel, casi como una marca invisible que dividía lo que era antes y lo que comenzaba a ser después.
Después de todo. Después de Emily. Después del dolor. Después del agotamiento. Claire, poco a poco, ocupó espacios que antes habían sido zonas de silencio. Pero no invadió. Tocó con respeto, como quien conoce el peso de entrar en una casa que ya se ha quemado. Entre ellos, hubo una silenciosa construcción de afecto. No había urgencia, no había necesidad de llenar cada vacío con palabras. A menudo, el sonido del viento o el tintineo de las tazas en la cocina eran suficientes para que todo cobrara sentido. Ese raro tipo de encuentro donde el silencio es cómodo, no incómodo. Una tarde, Daniel decidió llevar a Claire a un lugar que, hasta entonces, había evitado visitar, el lago donde solía pasear con Emily en los primeros años de su matrimonio. Un lugar de recuerdos, sí, pero que también albergaba una belleza que se negaba a dejar morir en su interior. Le dijo a Claire, sin adornos, que ese lugar había sido escenario de sueños que ya no existían. Claire, con la madurez de quien entiende que no hay que olvidar el pasado para que el presente sea real, simplemente sonrió y caminó a su lado. Así funcionaban. Sin ocultar cicatrices, sin miedo a tocarlas. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente ofreció su presencia, y eso, para Daniel, valía más que cualquier declaración. Mientras tanto, Emily estaba en otro viaje. Ya no buscaba a alguien a quien culpar, ya no hurgaba en los recuerdos esperando encontrar una salida. Finalmente aceptaba la realidad con cierta resignación que solo quienes sufren profundamente pueden lograr. Se había inscrito en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por inseguridad. Al principio, se sintió fuera de lugar, pero pronto se dio cuenta de que, tras el objetivo, podía ver el mundo con una nueva clase de atención. Empezó a fotografiar cosas pequeñas, sombras en las paredes, manos unidas en los cafés, reflejos en las ventanas. Y sin darse cuenta, estaba empezando a comprender el valor de la observación, algo que quizás le había faltado durante su relación con Daniel. No se trataba de arreglar lo que estaba roto, sino de aprender de ello. Aprender a ver antes de actuar. Escuchar antes de decidir. Fue en una tarde nublada que sus caminos se cruzaron de nuevo, inesperadamente. Daniel había aceptado participar en una breve conferencia sobre arquitectura sensible, celebrada en una biblioteca local. Claire lo había animado a aceptar la invitación, diciéndole que hablar de lo que le apasionaba era una forma de sanar cualquier inseguridad que aún le quedara. Emily, ajena a su presencia, estaba allí por casualidad. Había ido a visitar una exposición de fotografía y acabó entrando al auditorio por curiosidad. Al ver a Daniel al frente, se le congelaron los ojos por un instante. Pero no era el tipo de dolor que la había dominado antes. Era otro tipo. Un anhelo sereno, sin ira. Hablaba con seguridad, pero sin arrogancia. Con sencillez, pero con autoridad. Claire estaba sentada en la primera fila, y Emily reconoció en ella la ligereza que una vez poseyó, pero que había perdido por descuido. Tras la conferencia, Emily se quedó en la entrada del auditorio, sin saber si acercarse. Estaba decidida a no interferir. Solo quería verlo de cerca una última vez. Sin embargo, Claire fue quien la vio primero. Se miraron fijamente unos segundos, y luego Claire se acercó. El gesto en sí fue inesperado. Emily, sorprendida, ofreció un saludo formal, pero Claire la sorprendió con un tono tranquilo. Dijo que sabía quién era, que Daniel había sido honesto en todo, pero que no había resentimiento en ello. Emily asintió, algo insegura de cómo reaccionar. Claire continuó, diciendo que nadie tiene derecho a señalar a otro sin saber el peso que lleva dentro. Y que todos cometemos errores, algunos irreversibles. Pero lo que realmente importa es qué haces con lo que queda después del error. Emily bajó la mirada, abrumada por la emoción, y respondió con voz entrecortada que esperaba que Claire lo hiciera feliz. Claire dijo con firmeza que él ya era feliz, pero que la felicidad no era mérito del último en llegar. Fue el fruto de lo que decidió construir, después de haber perdido tanto. Daniel se acercó poco después. Los vio hablando y se detuvo a unos pasos, observándolos. No había tensión. Solo una atmósfera incómoda de cierre. Cuando Emily lo vio, sonrió con sinceridad. Él le devolvió la sonrisa con calma.
Ya no había dolor. Ya no había deseo de recuperar lo que había sido ni de reinventar el pasado. Su conversación fue breve y respetuosa. Ella dijo que había escuchado la conversación y que se alegraba de verlo bien. Él le dio las gracias, deseando lo mismo. Y entonces, sin más palabras, ambos comprendieron que ese momento era la verdadera despedida. La definitiva. La que no requiere lágrimas ni escenas. Solo aceptación. En los días siguientes, Daniel no habló mucho del encuentro. Claire tampoco insistió. Pero había una serenidad en el que no pasó desapercibida. Era como si ese último capítulo finalmente se hubiera cerrado con la dignidad que merecía. Ya no cargaba con el peso de una historia interrumpida. Solo cargaba con la sabiduría de quien sobrevivió a su final. Y esto se reflejaba en todo, en su forma de caminar, su sonrisa, su respiración. Claire estaba orgullosa de él. No por haber superado el dolor, sino por haber decidido no dejar que ese dolor lo definiera. Emily, por su parte, encontró una nueva forma de ser. Nunca más se enredó en relaciones apresuradas, nunca más confundió atención con amor, ni distracción con libertad. Ahora vivía con más calma, más conciencia. Todavía soñaba con Daniel de vez en cuando, pero ya no se despertaba con lágrimas. Solo con una opresión en el pecho, como recordando algo que una vez fue hermoso pero que ya no pertenece al presente. En una de sus clases de fotografía, capturó la imagen de una pareja de ancianos sentados en un banco del parque, tomados de la mano en silencio. Al revelar la foto, se dio cuenta de que había llorado. No por envidia ni por dolor, sino porque finalmente comprendió que ese era el amor que había destruido. Y que ahora solo podía reconocer, nunca más vivir. Y así, con las piezas encajando lentamente, sus destinos avanzaron en paz. Paralelos. Completamente distintos. Pero conectados por una historia que jamás podría borrarse. Una historia que no trataba de traición, sino de consecuencias. De cómo el amor exige presencia. De cómo las decisiones impulsivas pueden costar años de paz. De cómo el perdón puede liberar, pero nunca reconstruir lo que se rompió por descuido. El dilema moral persistía hasta cierto punto. El de saber que había seguido adelante mientras alguien más aún intentaba levantarse de sus propios escombros. Pero Daniel aprendió que la empatía no es lo mismo que regresar. Y que la mayor muestra de respeto por alguien a quien una vez amaste no es regresar solo para aliviar su culpa. Es dejar que cada persona camine con el peso que eligió llevar. Porque al final, el amor también es saber irse. Y nunca regresar. Incluso cuando los recuerdos aún existen. Incluso cuando la historia aún existe. Especialmente cuando ya no hay camino. Pasaron unos meses desde aquel último encuentro casual en la biblioteca, y con él llegaron cambios definitivos, no solo en su vida cotidiana, sino en lo que llevaban dentro. El tiempo, con su cruel e infalible precisión, puso cada cosa en su sitio, sin borrar errores ni curar heridas, sino integrándolas en lo que cada uno se había convertido. Daniel continuó con su rutina de trabajo, ahora más involucrado en proyectos que abarcaban no solo el hormigón y el cristal, sino también la sensibilidad de las personas que ocuparían los espacios que él creaba. Su arquitectura empezó a tener alma, y ésta no provenía de los libros ni de la técnica, sino del dolor que una vez soportó en silencio. Su relación con Claire se había vuelto más intensa, más íntima, más sólida. Vivían juntos, pero sin apresurarse a definir etiquetas, sin la ansiedad de etiquetar cada gesto como un paso decisivo. Estaban ahí, a diario, el uno para el otro, y eso bastaba. Había algo profundo en esa relación silenciosa, como si ambos hubieran nacido listos para vivir junto a alguien que respetara sus cicatrices sin intentar ocultarlas. Una noche cualquiera, durante una cena tranquila en casa, Claire le preguntó a Daniel si imaginaba cómo habría sido su vida si nada le hubiera pasado a Emily. La pregunta no estaba cargada de juicio, sino de la honestidad que siempre guiaba lo que compartían. Daniel apartó la mirada un momento y, con un suave suspiro, dijo que tal vez habría seguido viviendo una vida cómoda pero incompleta. Que tal vez nunca había comprendido el valor de la paz, del amor tierno, del cariño que no sofoca. Dijo que el dolor le había enseñado a ver, y que hoy no albergaba resentimiento, sino una silenciosa gratitud por haber despertado a tiempo. Claire no respondió,
solo le tomó la mano con firmeza, como diciendo sin palabras, lo entiendo. Emily, por su parte, ya no intentaba remendar el pasado. Tras años de insistir en excavar entre las ruinas, finalmente comprendió que no hay reconstrucción posible cuando los cimientos se derrumbaban por descuido. Viviendo en un pequeño apartamento, ahora sola, comenzó a ocupar su tiempo con nuevos intereses, proyectos personales y una relación más estrecha con su familia, a la que había descuidado durante tanto tiempo. Aún había una soledad latente, pero ya no era la que duele por el abandono. Era una soledad madura, fruto de una conciencia culpable que no buscaba redención, sino solo aceptación. Emily ya no esperaba que Daniel la perdonara de nuevo, ni que regresara. Su última mirada a la biblioteca le había dejado claro que ya no pertenecía al lugar donde ella estaba. Y por primera vez, lo aceptó no con ira, sino con humildad. La traición, que antes le había parecido un simple error irreflexivo, ahora le parecía el momento exacto en que eligió abandonar su propia historia y dejar que el otro hombre continuara solo. Fue durante un evento familiar, la boda de la hermana de Emily, que se enfrentó al espejo más cruel de todo lo que había perdido. Sentada sola a la mesa, observó a las parejas bailar, las sonrisas intercambiadas con naturalidad, los gestos espontáneos de cariño, y todo aquello le oprimió el pecho de una forma casi insoportable. No por la ausencia de alguien, sino por lo que representaba, un cariño que una vez sintió pero que no pudo conservar. Un primo lejano, al verla allí en silencio, se acercó y le preguntó si estaba bien. Emily sonrió, dijo que sí, y cuando le preguntaron cómo le iba la vida, respondió con la sinceridad de quien ya no tiene nada que ocultar, todo está bien por fuera, pero con mucho remordimiento por dentro. El primo no insistió. Simplemente le devolvió la sonrisa y se marchó. Y en ese momento, Emily comprendió que ese sentimiento la acompañaría durante mucho tiempo. No como un castigo, sino como una cicatriz moral, una herida ética que no sana con palabras bonitas ni buenas acciones en el presente. Algunas opciones simplemente cobran un precio que no se puede pagar en cuotas. Meses después, Claire y Daniel decidieron viajar al extranjero. No como una escapada, sino como una celebración de una nueva etapa. Eligieron un lugar tranquilo, donde la sencillez de los días permitía vivir sin prisas. Durante el viaje, una tarde junto a un lago, Daniel sacó un discreto anillo de una pequeña caja y, sin formalidades, miró a Claire y le preguntó si quería continuar su historia, ahora con un nuevo capítulo. Claire no lloró, no se desesperó, simplemente dijo, sí, con la misma serenidad con la que entró en su vida. Fue el comienzo de una nueva vida, construida sobre los cimientos de todo lo que habían vivido, incluido el dolor que él llevaba antes de conocerla. Se casaron poco después, en una ceremonia íntima, sin ostentación, pero con presencia. Amigos cercanos, familia, miradas sinceras. No había necesidad de demostrar nada al mundo. Se trataba de dos corazones maduros que decidían compartir una vida. Pasaron los años. Daniel y Claire formaron una familia. Nació una hija, y con ella llegó la certeza de que el ciclo se había renovado por completo. Cada risa, cada descubrimiento que hacía la niña, era un recordatorio de que el amor no termina cuando termina, se transforma, cambia, se redirige. Emily, ahora una fotógrafa reconocida por su mirada sensible y melancólica, continuó viviendo sola. Había encontrado su voz a través del arte, pero nunca pudo entregarse a nadie con la misma verdad. No por falta de oportunidades, sino por una conciencia que le recordaba constantemente lo que había perdido. Un día, la invitaron a exponer su obra en una importante galería. Una de sus fotografías más comentadas mostraba a un hombre caminando con una niña en brazos, de espaldas, por un campo de flores. El pie de foto era simple, lo que no vuelve. La imagen era de Daniel con su hija, tomada de lejos, por casualidad, durante un viaje a la misma ciudad. Emily no se acercó. Simplemente capturó el momento y lo inmortalizó. Fue su forma silenciosa de despedirse una vez más. Y así, la vida continuó. Cada uno con su propio desenlace. Uno construyó. El otro aceptó la pérdida. Y lo que quedó entre ellos fue una historia que, a pesar del dolor, enseñó. Demostró que el amor exige responsabilidad emocional. Que amar no se trata solo de sentir, sino de elegir cada día preservar lo que tienes.
Que la traición no solo destruye un vínculo, destruye la imagen que la otra persona ha construido de ti. Y cuando esa imagen se rompe, todo el perdón del mundo no puede restaurarla. Su historia termina no con un regreso, sino con la liberación. Daniel se fue ligero. Claire construyó con él. Emily se quedó con el peso de sus decisiones. Pero lo más importante, cada uno entendió, a su manera, que el amor verdadero nunca sobrevive donde hay deslealtad. Y quien arriesga el corazón de alguien a quien ama de verdad debe estar dispuesto a vivir con la consecuencia de no merecer nunca más ese mismo amor. Si esta historia te conmovió, comparte en los comentarios qué sentiste, qué aprendiste de cada personaje y cómo te impactó esta trama. No olvides suscribirte al canal para seguir historias como esta, reales, crudas y profundamente humanas. Recuerda, engañar no es solo un error, es una decisión que destruye familias, amistades, sueños y amores verdaderos. Y en este canal, nunca idealizamos este tipo de comportamiento. Aquí, contamos estas historias para que sirvan de espejo, de advertencia y de lección. Hasta la próxima. Y cuida bien a quienes te cuidan.